8. Isla de Pascua, tierra de los hombres pájaro. Los primeros navegantes europeos que desembarcaron en la isla de Pascua al comienzo del siglo XVIII no podían creer lo que veían. En este pequeño trozo de tierra, a 2.350 millas de la costa de Chile, vieron cientos de colosales estatuas desparramadas por toda la isla. Enteros macizos montañosos habían sido modificados. Rocas volcánicas duras como el acero habían sido cortadas como manteca, y 10.000 toneladas de roca maciza yacían en lugares en los que no podían haber sido talladas. Cientos de estatuas gigantes. Algunas entre 33 y 66 pies de altura y con un peso de 50 toneladas, todavía miran desafiantes al visitante de hoy en día como robots, que esperan volver a ponerse en movimiento. Originalmente estos colosos tenían sombreros, pero incluso los sombreros no permiten el misterioso origen de las estatuas. La piedra de los sombreros, que pesan 10 toneladas cada uno. Diferente a la del cuerpo, y además el sombrero debía ser levantado muy alto para colocarlo con oques, tablas de madera, cubiertas con extraños jeroglíficos. También se hallaron en algunas de las estatuas en esos días, pero hoy en día es difícil encontrar más de 10 trozos de esas tablas en los museos del mundo. Y ninguna de las inscripciones ha sido descifrada. Las investigaciones de Thor Heyerdahl de estos misteriosos gigantes distinguen tres claramente separados periodos culturales. Y el más antiguo de los tres parece ser el más perfecto. Heyerdahl establece la fecha de algún carbono encontrado en 400 AC. No ha sido probado aún si las chimeneas y restos óseos tienen algo que ver con los colosos de piedra. Heyerdahl descubrió cientos de estatuas sin terminar en los bordes de los cráteres. Miles de implementos de roca, simples ejes de piedra, dejados como si el trabajo hubiera sido abandonado de repente. La isla de Pascua está lejos de cualquier continente y civilización. Los isleños están más familiarizados con la luna y las estrellas que con otro país. No crecen árboles en la isla, que es un pequeño lugar de roca volcánica. La explicación usual, que los gigantes de piedra fueron llevados a su lugar actual en rodillos de madera, no es factible en este caso, tampoco. Además, la isla apenas puede producir alimento para 2.000 habitantes. Unos pocos cientos nativos viven en la isla hoy. Un comercio marítimo, que trajo comida y ropa para los artesanos de la roca, es difícil de concebir en la antigüedad. Entonces, ¿quién cortó las estatuas de la roca? ¿Quién las talló y transportó a su lugar? ¿Cómo las movieron a través del país por millas sin rodillos? No fueron decoradas, pulidas y colocadas en forma vertical, como colocaron los sombreros, con piedra de diferentes canteras. Incluso si gente con gran imaginación ha tratado de pintar la construcción de las pirámides de Egipto con un ejército de trabajadores al grito de comillas arriba. Un método similar hubiera sido imposible en la isla de Pascua por falta de mano de obra. Incluso 2.000 hombres, trabajando día y noche, no hubieran sido suficientes para tallar estas colosales figuras en la roca dura como acero con herramientas rudimentarias, y, por lo menos una parte de la población tendría que haberse dedicado a la agricultura, pesca, hilandería, etc. No, 2.000 hombres solos no podrían haber hecho las gigantes estatuas, y una población mayor no concebible en la isla. ¿Quién hizo el trabajo? ¿Y cómo se las arreglaron? ¿Y por qué las estatuas se colocan en el borde de la isla y no en el interior? ¿A qué culto servían? Es desafortunadamente. Los primeros misioneros europeos de este pequeño lugar de la tierra ayudaron a asegurar que las épocas oscuras de la isla permanecieran oscuras. Quemaron las tablas con caracteres jeroglíficos. Prohibieron los antiguos cultos de los dioses y liquidaron toda tradición. Pero, aunque trabajaron concienzudamente, no pudieron evitar que los nativos llamen su isla la isla de los hombres pájaro, como todavía lo hacen hoy en día. Una leyenda transmitida oralmente dice que hombres voladores aterrizaron y prendieron fogatas en antiguos tiempos. La leyenda es confirmada por esculturas de criaturas voladoras, con grandes y fijos ojos. Las conexiones entre la isla de Pascua y Tiahuanaco forzadamente aparecen. Allá como acá encontramos gigantes de piedra del mismo estilo. Las caras altaneras con las expresiones estoicas le sientan a las estatuas de allá y acá. Cuando Francisco Pizarro preguntó a los incas sobre Tiahuanaco en 1532, le dijeron que ningún hombre había visto la ciudad salvo en ruinas, porque Tiahuanaco había sido construida en la noche de la humanidad. Las tradiciones llaman a la isla de Pascua el ombligo del mundo. Está a más de 3.125 millas de Tiahuanaco. ¿Cómo pudo una cultura inspirar a la otra? Tal vez la mitología preincaica nos puede dar una clave acá. En el antiguo dios de la creación, Viracocha, había una antigua y elemental divinidad,
Según la tradición, Viracocha creó el mundo cuando estaba todavía oscuro y no había sol, esculpió una raza de gigantes de la piedra, y cuando lo disgustaron, los hundió en una fuerte inundación. Entonces hizo que el sol y la luna se levantaran por sobre el lago Titicaca, para que hubiera luz en la tierra, sí. Y entonces Linesto con atención, modeló figuras de arcilla de hombres y animales y les insufló la vida. Después, instruyó a las criaturas vivientes en idiomas, costumbres y artes. Y finalmente hizo volar a algunos a diferentes continentes a donde se suponía debían habitar de allí en adelante. Después de esta tarea, el dios Viracocha y 2 asistentes viajaron a muchos lugares para ver si sus instrucciones habían sido seguidas y qué resultados habían tenido, vestido como un hombre anciano. Viracocha estuvo vagando por los Andes y a lo largo de la costa, y a menudo no era bien recibido. Una vez, en Cacha, quedó tan irritado por el recibimiento, que lleno de furia incendió un acantilado y comenzó a prenderse fuego todo el lugar. Entonces la gente mal agradecida pidió su perdón, a lo que el dios apagó el fuego solo gesto. Viracocha siguió viajando, dando instrucciones y consejos, y muchos templos se erigieron en su honor con tal motivo. Finalmente, dijo adiós en la provincia costera de Manta y desapareció en el océano, viajando sobre las olas, pero prometió volver. Los conquistadores españoles que conquistaron Centro y Sudamérica se encontraron con las historias de Viracocha por todos lados. Nunca antes habían escuchado de los gigantes hombres blancos que vinieron de algún lugar del cielo, llenos de asombro. Aprendieron sobre una raza de hijos del sol que instruyeron a la humanidad en todo tipo de artes y desaparecieron nuevamente. Y en todas las leyendas que escucharon los españoles estaba la certeza de que los hijos del sol volverían, aunque el continente americano es la cuna de antiguas culturas. Nuestro conocimiento válido de América tiene apenas 1.000 años. Es un misterio absoluto para nosotros porque los incas cultivaron algodón en Perú en 3.000 AC, aunque conocían y tenían telares. Los mayas construyeron caminos pero no usaban la rueda, aunque la conocían. El fantástico collar de jade en la pirámide mortuoria de Tikal es un milagro porque el jade viene de China. Las esculturas de los olmecas son increíbles. Con sus hermosos cascos y gigantes esqueletos, solo pueden ser admirados en los lugares en los que fueron encontrados. Porque nunca serán mostrados en un museo. Ningún puente en el país pudo soportar su peso. El Señor de las Limas Veracruz Monumento 23 en la venta. Podemos mover monolitos más pequeños, que pesen hasta 50 toneladas, con nuestras modernas grúas, pero cuando llegamos a cientos de toneladas como estas, nuestra tecnología se rompe. Pero nuestros antepasados pudieron moverlos y decorarlos, como, incluso parecería que los pueblos antiguos tenían un especial placer en hacer malabarismos con rocas gigantes por colinas y valles. Los egipcios trajeron su obelisco desde Asuán, los arquitectos de Stonehenge trajeron sus bloques desde Gales del sudoeste y Marlborough. Los artífices de piedra de la isla de Pascua trajeron sus monstruosas estatuas ya terminadas de una distante cantera hasta su lugar actual. Y nadie puede decir de dónde salieron algunos monolitos de Tiahuanaco. Nuestros remotos antepasados deben haber sido pueblos extraños. Les gustaba hacer las cosas difíciles para ellos y siempre construyeron estatuas en los lugares más imposibles. ¿Era porque les gustaba una vida difícil? Me niego a creer que los artistas de nuestro gran pasado fueran tan estúpidos. Podrían igualmente haber erigido sus estatuas y sus templos al lado de las canteras si una antigua tradición no les hubiera impuesto dónde los trabajos debían estar. Estoy convencido que la fortaleza inca de Sacsayhuamán no se construyó sobre Cusco por casualidad, pero por una tradición que indicaba el lugar como sagrado. También estoy convencido que en todos los lugares donde la mayoría de los edificios monumentales de la humanidad han sido encontrados, las más interesantes e importantes reliquias de nuestro pasado yacen todavía, intocadas en el suelo. Reliquias que podrían ser de tremenda importancia para el futuro desarrollo de nuestros actuales viajes espaciales. Los desconocidos viajeros espaciales que visitaron nuestro planeta hace muchos miles de años no pueden haber tenido una visión más corta de la que tenemos nosotros hoy en día. Estaban convencidos que un día el hombre haría un movimiento al universo por su propia iniciativa, usando sus propias habilidades. Es un hecho histórico conocido que las inteligencias de nuestro planeta han buscado continuamente en el cosmos por vida, inteligencias similares, espíritus emparentados con nosotros. Las antenas y los transmisores de hoy en día han enviado impulsos de radio a inteligencias desconocidas. Si recibiremos una respuesta en 10, 15 o 100 años, no lo sabemos. Tampoco sabemos qué estrella devolverá nuestro mensaje, porque no tenemos idea cuál planeta nos interesa. ¿Dónde llegaremos a inteligencias similares a la nuestra? No lo sabemos. Sin embargo,
Hay bases para creer que la información necesaria para llegar a nuestra meta está depositada en nuestra Tierra. Estamos tratando duramente para neutralizar la fuerza de gravedad. Estamos experimentando partículas de antimateria. Estamos haciendo lo mismo para encontrar los datos ocultos en nuestra Tierra, para al fin descubrir nuestro hogar original, con 9. Los misterios de Sudamérica y otras curiosidades, aunque enfaticé que no es mi intención poner en duda la historia de la humanidad en los últimos 2.000 años. Creo que los dioses griegos y romanos y casi todas las figuras de las sagas y leyendas están rodeados por el aliento del muy remoto pasado, desde que la humanidad existe. Las tradiciones antiguas han vivido entre los varios pueblos. Las culturas más recientes, también, nos proveen con indicaciones que apuntan al remoto, desconocido pasado. Las ruinas de Guatemala y Yucatán pueden ser comparadas con los edificios colosos de Egipto. El área de la base de la pirámide de Cholula, 60 millas al sur de la capital de México, es más grande que la de la pirámide de Keops. El lugar de las pirámides de Teotihuacán, 25 millas al norte de la Ciudad de México, cubre un área de casi 8 millas cuadradas. Y todos los edificios están alineados según las estrellas. Los textos más antiguos sobre Teotihuacán nos cuentan que los dioses se reunieron aquí e hicieron un concilio sobre los hombres. Aún antes de que el Homo sapiens existiera. Dolmen, con pirámide de Cholula. La iglesia está construida sobre la pirámide, recubierta de tierra y vegetación. Teotihuacán, pirámide de la luna, 102 pirámide del sol. El calendario de los mayas, el más exacto del mundo, ya ha sido mencionado. Hoy en día se probó que todos los edificios de Chichén Itzá Tikal, Honduras, Orl 12AS Copan, y Palenque, México, fueron construidos de acuerdo con el fabuloso calendario maya. Los mayas construyeron pirámides porque las necesitaban, construyeron templos porque los necesitaban. Construyeron templos y pirámides porque el calendario decretaba que un número fijo de escalones de un edificio debía ser completado cada 52 años. Cada piedra tiene su relación con el calendario. Cada edificio terminado está conformado exactamente con un cierto requerimiento astronómico, pero un hecho absolutamente increíble sucedió cerca del 600 AC de repente, y sin razón aparente. Un pueblo entero dejó sus trabajosa y solidariamente construidas ciudades, con sus ricos templos, artísticas pirámides, plazas alineadas con estatuas, y estadios grandiosos. La jungla comió su camino a través de edificios y calles, quebró la piedra y transformó todo en un panorama de ruinas. Ningún habitante retornó. Supongamos que este evento, una enorme migración nacional, sucedió en el antiguo Egipto. Durante generaciones la gente construyó templos, pirámides, ciudades, canales de agua, y calles de acuerdo a las fechas del calendario. Maravillosas esculturas fueron laboriosamente talladas en la piedra con herramientas primitivas e instaladas en magníficos edificios. Cuando este trabajo, que llevó más de un milenio, fue terminado, dejaron sus hogares y se mudaron al árido norte. Semejante procedimiento, traído un poco más cerca en el curso de los eventos históricos que no son familiares, parece increíble porque es ridículo. Cuanto más incomprensible un proceder, más numerosas las vagas interpretaciones que intentan explicarlo. La primera versión dijo que los mayas pudieron haber sido desalojados por invasores extranjeros, pero ¿quién pudo derrotar a los mayas, que estaban en el pico de su civilización y cultura? No hay huellas de un enfrentamiento militar. La idea de que la migración pudo ser causada por un importante cambio en el clima es válida para ser considerada, pero no hay signos que le den base. La distancia cubierta por los mayas desde el antiguo territorio hasta el nuevo reino es de 220 millas, una distancia inadecuada para escapar de un cambio catastrófico en el clima. La explicación de que una devastadora epidemia provocó la huida también debe ser seriamente analizada. Aparte de que es una explicación de tantas, no hay la menor prueba de ello. Hubo una batalla entre generaciones, los jóvenes se levantaron contra los viejos, hubo una guerra civil, una revolución. Si optamos por esta posibilidad, es obvio que solo una parte de la población, los derrotados, hubieran dejado el territorio y los victoriosos habrían permanecido en el antiguo lugar. Las investigaciones de los sitios arqueológicos no han dado la menor prueba de que un solo maya se haya quedado. Todo el pueblo emigró de repente, dejando sus lugares sagrados abandonados en la jungla. Me gustaría introducir una nueva nota en el concierto de opiniones, una teoría que no está más probada que las otras interpretaciones, pero, sin tomar en cuenta las probabilidades, aventuro a hacer mi contribución audazmente y con convicción. En algún momento de un periodo muy temprano, los ancestros de los mayas tuvieron una visita de los dioses, que supongo viajeros espaciales.
Dada una serie de factores se puede sostener la idea de que los antecesores de los pueblos desarrollados de América tal vez vinieron del Antiguo Oriente. Pero en el mundo de los mayas había sagradas tradiciones estrictamente guardadas sobre astronomía, matemáticas y el calendario. Los sacerdotes guardaron el conocimiento tradicional porque los dioses les habían dado su palabra de que regresarían. Crearon una grandiosa y nueva religión, la religión de Kukulkan. La serpiente emplumada, de acuerdo a la tradición de los sacerdotes. Los dioses volverían de los cielos cuando las construcciones estuvieran terminadas de acuerdo con las leyes del ciclo del calendario. Entonces, la gente se apuró a completar los templos y pirámides de acuerdo con este ritmo sagrado, porque el año en que se completaran sería un año de regocijo. El dios Kukulkan volvería de las estrellas. Tomaría posesión de los edificios, y de allí en adelante viviría entre los hombres. El trabajo se terminó, el año del regreso del dios llegó pero nada pasó. La gente cantó, rezó y esperó un año entero. Esclavos y joyas, maíz y aceite, fueron ofrecidos en vano. Los cielos siguieron sordos y sin un signo. Ningún carro celestial apareció, no podían oír el distante trueno. Nada, absolutamente nada, pasó. Si le damos una oportunidad a esta hipótesis, la desilusión de los sacerdotes y la gente debe haber sido tremenda. El trabajo de siglos fue hecho en vano. Comenzaron las dudas. Había un error en el cálculo del calendario, habían aterrizado los dioses en otro lugar, habían todos cometido un terrible error. Debo mencionar que el año místico de los mayas, en el que el calendario comienza, es el 3.111 AC. Hay pruebas de ello en las escrituras mayas. Si aceptamos este año como comprobado, entonces hay solo 100 años entre él y el comienzo de la cultura egipcia. Esta legendaria fecha parece ser genuina, porque el más que ajustado calendario maya lo dice una y otra vez. Si es así, el calendario y la migración nacional no son los únicos datos que me hacen escéptico, porque un descubrimiento relativamente nuevo trae otras dudas. En 1935 un relieve tallado en roca que probablemente represente al dios Cucumatz, en Yucatán, Kukulkan, fue encontrado en Palenque, antiguo reinado. Una mirada genuinamente sin prejuicios haría al más escéptico de corazón duro parar y pensar. Anexa Tracia Orisica y Giresibeati.